Sefarad presenta Magazine Sefaradí. Una producción de Radio High y Radio Sefarad. Con la conducción de Marcelo Benveniste. Linda de mi corazón. Hola amigos, bienvenidos a esta nueva emisión de Magazine Sefaradí. Estamos comenzando nuestro programa número 317. Un programa muy especial que vamos a dedicar a la festividad de Pesaj. La producción de manuscritos sefaradíes iluminados durante el medioevo ha sido numerosa y se ha convertido sin duda alguna en una fuente importante para el estudio y conocimiento de la religión y la sociedad judía de la época. ¿Y por qué estoy diciendo esto? Porque no obstante, y sabiendo lo quimérico que es abordar el tema de las Agadot de Pesaj desde el punto de vista artístico, y especialmente en un breve artículo, queremos ofrecer unas líneas explicativas que faciliten el conocimiento de estos manuscritos. Es por ese motivo que debemos hacer una serie de consideraciones preliminares con el objeto de tener una mayor y más objetiva comprensión sobre la creación de estos códices sefaradíes. Es así como comienza el artículo publicado en la revista Ariel número 21 y que fue reproducido por Tarbut Sefarad y también por Sefarad, y que en definitiva será el tema central de nuestro Magazine Sefaradí de hoy, especial de Pesaj. Debemos señalar en principio la considerable influencia que ha tenido sobre el arte judío la prohibición que regía con respecto a la representación de la figura humana. El 10º mandamiento, que representa uno de los principios básicos de la religión judía, señala que no harás escultura ni imagen alguna de lo que hay arriba en el cielo, o aquí abajo, en la tierra, o en el agua bajo tierra. También se recuerda en Deuteronomio 4:16 el hecho de no representar la imagen de Dios de ninguna manera, ni se crearán estatuas que representen los símbolos o imágenes de hombre o mujer y aún de animales vivos sobre la tierra. Este mandamiento y otras menciones bíblicas, sin duda alguna, restringieron o inhibieron en numerosas ocasiones el desarrollo del arte judío. A pesar de que las autoridades rabínicas y talmúdicas han tenido en numerosas ocasiones la tendencia a reforzar estas posiciones con el objeto de rechazar todo tipo de idolatría, ellas no obstante siempre han despertado profundas controversias e interpretaciones. A través de la historia del pueblo judío ha habido variadas y numerosas formas de representaciones visuales. Es así que podemos ver que en ciertos periodos y en diferentes escenarios geográficos, las diversas comunidades judías y sus artistas, también basándose en numerosas referencias al arte contenidas en las escrituras, superaron esas discrepancias. Otro de los hechos a tener en cuenta es que el pueblo hebreo nunca ocupó un espacio geográfico concreto en territorio europeo. Como sabemos, con posterioridad a la diáspora, las comunidades judías sufrieron innumerables vicisitudes históricas que hicieron de ellos un pueblo totalmente atípico. En Sefarad, el bíblico nombre de la actual España, los judíos convivieron desde los primeros siglos de la era cristiana con romanos, visigodos, musulmanes y cristianos hasta la posterior expulsión de musulmanes y judíos ocurrida
en 1492. Y esta convivencia ha significado, como en otros sitios donde habitaban los judíos, una influencia enorme por parte de las culturas dominantes en todos los tipos de expresión de la cultura judía. De todos los campos de la producción artística judeo-sefaradí, uno de los más significativos es el de la ilustración de manuscritos. Lamentablemente, en el caso judío, los manuscritos que han llegado a nuestras manos son, en número, mucho menor que los manuscritos cristianos o musulmanes, debido, claro, a las sistemáticas destrucciones que de los mismos se han realizado a lo largo de los tiempos. Los manuscritos judíos iluminados en Sefarad presentan una cronología comprendida mayoritariamente entre los siglos que van del 13 al 15, y las influencias más fuertes han sido las del arte islámico mudéjar, el mozárabe, el romántico, el gótico, y en algunos casos se reflejaron las primeras influencias del Renacimiento. Esto significó que los judíos orientales adoptaran pautas de esas artes. El islámico, por ejemplo, que también prohibía las imágenes figurativas. De allí que en muchos manuscritos judíos los artistas se limitaran a reproducir representaciones puramente decorativas, hechas de líneas, símbolos, curvas y elementos caligráficos. Algunos de estos temas mencionados son lo que contribuyeron a que el arte judío no pudiera adquirir jamás una base estilística coherente. En esos siglos, desde el punto de vista artístico, los movimientos más influyentes en el mundo cristiano fueron, sin duda, el romántico y el gótico. Estos movimientos en la península fundamentalmente penetrarían por Cataluña y Aragón, provenientes de Italia e incluso de Inglaterra a través de artistas forjados en Sicilia. Eran esas épocas de consolidación de los distintos reinos cristianos que más tarde conformarían España. En cambio, el mudéjar fue un estilo que se consolidó en los territorios de la península ibérica dominada por los musulmanes, o sea, al-Ándalus. Y es también, en esos siglos y en ciertos sectores, que se produce como consecuencia de una creciente riqueza económica el incremento en la producción de manuscritos iluminados, tanto musulmanes como cristianos o judíos. Se cree que la Agadá, originalmente, fue ordenada después del cierre del Talmud, siglo VIII de la Era Común, y que en el siglo X aproximadamente adquirió su forma actual. Difícilmente podríamos hablar de autores o de versiones, ya que al día de hoy son innumerables. Pero la primera Agadá completa que se conoce es la del rabino Saadía Gaón, siglo X, Babel, y en el libro Mishneh Torah, Rambam incluye una Agadá. Hay que señalar que el nombre Agadá proviene de la palabra hebrea leagid, que literalmente quiere decir narración y cuya fuente es el libro de Éxodo en 13:8. Vemos que en las Agadot, Agadot es la forma plural de la Agadá, hay una colección de plegarias, costumbres religiosas, pasajes bíblicos y homilécticos, himnos e incluso ciertos hechos y anécdotas que afectaban la historia y las costumbres judías. Pero la raíz de esta narración es el relato del éxodo de Egipto y el cruce del Mar Rojo, conmemorando, claro, la liberación de los judíos del yugo de Egipto. En muchas de ellas también se relata parte del Génesis. Estos relatos están formados por pasajes de la Torá, del Midrash y de otras fuentes rabínicas. En cuanto a su estructura, estos manuscritos eran confeccionados a mano sobre pergamino que, como sabemos, eran pieles tratadas de forma especial y que se utilizaban de una sola cara, una cara que era el lado de la carne y no la de los pelos, para escribir los textos y contener las miniaturas. Y aclaremos que se decía así, miniaturas,
no por su tamaño pequeño, sino porque era muy utilizado el pigmento de minio para confeccionar los dibujos y temas capitales. Las hojas eran rectangulares, dobladas por la mitad, metidas una dentro de otras y cosidas por su doblez. Las mismas se cubrían con tapa frecuentemente decoradas profusamente y a veces se ennoblecían con metales preciosos repujados e incrustados de piedras de alto valor. Una de las funciones que cumplían algunas ilustraciones, además de reafirmar los escritos y orientar a aquellos que no sabían leer, era la de facilitar la localización de ciertos párrafos, ya que entonces no existían los índices y eso era lo que permitía mayor rapidez en la lectura de los textos. Otros elementos a tener en cuenta era el hecho de que los textos de las Sagradas Escrituras eran escritos en hebreo, en cambio otros eran traducidos a la lengua de aquellos que los utilizaban. Esto significaba que generalmente las Agadot se tuvieran que leer de derecha a izquierda, lo que implicaba un condicionamiento diferente en cuanto al origen y el final del libro. Esto, a su vez, condicionaba la lectura y disposición de las imágenes. La Agadá no es un libro de lectura obligatoria en la sinagoga. Se lee en los hogares judíos durante la fiesta de Pesaj y fundamentalmente cumple la función de reunir a las familias y que se lleve a cabo el precepto de transmitir a los más jóvenes la enseñanza, como queda dicho en Éxodo 13:8, que dice: «En ese día le narrarás a tus hijos, y esto se hace por lo que el Señor hizo por nosotros cuando salimos de Egipto». Cumple también la Agadá el servir de guía para el servicio del Seder, que literalmente significa orden en hebreo. En el siglo XIV, al ser las Agadot manuscritos de uso doméstico, se avenían a los gustos personales, familiares e incluso comunitarios, que eran quienes decidían poseer sus propias versiones. De aquí también que, dependiendo de la economía de estas personas o grupos, se contrataban artistas o copistas de mayor o menor prestigio o capacidad, por lo que la Agadá resultante llegaba a tener una mayor o menor calidad artística. No obstante todo esto, se cuidaba que fuera la estructura tradicional la base de toda Agadá. Podemos decir que hasta el siglo XIII se embellecían solo las palabras iniciales del texto, se admitían únicamente pequeñas ilustraciones de la matzá o el maror, y que se representaba generalmente como una pequeña hoja estilizada. No se sabe con exactitud cómo o cuándo se produjo el proceso de iluminación más completa, sobre todo la inclusión de escenas bíblicas. Recién en el siglo XIII la Agadá fue escrita como libro y se convirtió en uno de los manuscritos más populares del pueblo judío. Con el paso de los años y hasta hoy, cada generación suele agregar nuevos textos de acuerdo a las necesidades del tiempo y el lugar. Entre las Agadot más importantes creadas en España, podemos mencionar la Agadá de oro, que recibe el nombre precisamente por los fondos dorados empleados en sus ilustraciones, que con una serie de miniaturas nos muestra escenas del Éxodo y también del Génesis. Podemos apreciar también que el orden de los paneles va desde la parte superior derecha a la parte inferior izquierda, siguiendo la dirección de los textos hebreos. En general, en las Agadot sefaradíes, las ilustraciones se hacían a página entera y no en los márgenes de las mismas, aunque existen unas pocas excepciones que, como en el caso de muchas Agadot ashkenazíes, las ilustraciones eran marginales y el texto era el que ocupaba el centro de la página. Vemos también en la Agadá de oro, en una de las viñetas superiores, que hay un grupo de soldados egipcios a caballo marchando de derecha a izquierda. Guía al grupo de la derecha un soldado que lleva un casco y una bandera azul con un león heráldico dorado. Tras él, el faraón coronado sobre un caballo blanco, aparecen también un soldado con una flor de lis en un escudo azul. Los ropajes y los símbolos son propios del ejército medieval.
La Agadá de Sarajevo, llamada así porque se encuentra actualmente en el Museo Nacional de Bosnia y Herzegovina en Sarajevo, fue realizada en Barcelona, aproximadamente en el año 1350. Podemos apreciar en sus 34 páginas que el ciclo iluminado es el más extenso conservado, ya que comienza con la creación del mundo y finaliza con la bendición de Moisés antes de su muerte. En esta Agadá vemos que la imagen de Dios no se representa con forma humana, sino como una mano o simplemente como unos rayos luminosos. También podemos apreciar en otra iluminación y con todo detalle la figura de una sinagoga, en la que se hallan los fieles en su interior y el armario de la Genizá al fondo, o los que se quieren preservar de posibles destrucciones. En la Agadá de Barcelona, esta que estamos diciendo de 1320, podemos apreciar una gran cantidad de ilustraciones con escenas características de la Pascua judía. En ellas vemos con todo lujo de detalles diferentes momentos de la celebración. Tanto es así que se convierte en un documento inexcusable para el estudio de las tradiciones judías, el mobiliario y la indumentaria. Impresionantes son las representaciones de una exuberante vegetación combinada con figuras humanas, pájaros, animales fabulosos y figuras grotescas. A veces los animales se representan realizando actividades humanas, siendo este un elemento humorístico tomado seguramente de códices de origen latino. La Agadá Raylands fue realizada en Cataluña a mediados del siglo XIV y consta de 13 páginas, en cada una de las cuales se aprecian 2 miniaturas. Las ilustraciones comienzan con la escena de Moisés y la zarza ardiente y concluyen con los hijos de Israel cruzando el Mar Rojo. Es notable ver en esta Agadá que todos los personajes que están representados en ella lucen las vestimentas que se usaban en la España del siglo XIV. Sus páginas son suntuosas, llenas de colores, donde predomina el azul, el oro, y también apreciamos delicados rosas y verdes. La Agadá Kaufmann, también realizada en Cataluña en el siglo XIV, fue el manuscrito más famoso de toda la colección de David Kaufmann. Los primeros investigadores que la estudiaron pensaron que era de origen italiano, pero sin embargo, posteriores averiguaciones afirmaron su procedencia catalana. Tanto en la Agadá de Kaufmann como en la de Sarajevo hay evidentes rasgos de dibujos infantiles, muestra sin duda de la considerable popularidad de estos manuscritos entre los niños, cosa explicable en parte por la activa participación de ellos en los ritos pascuales. A diferencia de otras Agadot, en la Sister Agadá se muestran imágenes francogóticas y elementos italianos. La Prato Agadá, originaria de España en los albores del siglo XIV, es un magnífico manuscrito decorado con la particularidad de que algunos de sus folios se encuentran inacabados, cosa que permite comprobar los diferentes pasos y procedimientos de la iluminación del manuscrito, los dibujos, la aplicación para fijar las láminas de oro y plata y por último la aplicación de los pigmentos. En las diversas Agadot, como en la Agadá Morisca, una obra castellana del siglo XIV, se puede ver también momentos de la vida judía. Apreciamos en sus ilustraciones la celebración del Seder de Pesaj, los preparativos, las bendiciones y la propia cena pascual judía, que fueron recogidas con sumo cuidado y plasmados con una riqueza de detalles que la convierten en una gran aportación significativa del mundo hebreo en el campo de la iluminación de manuscritos. Temas como la esclavitud del pueblo judío al servicio del faraón egipcio, el cruce del Mar Rojo, interiores de sinagogas, ropajes y profesiones de los judíos, muebles y utensilios de todo tipo, son objeto de ilustraciones de los distintos artistas que confeccionaron estas Agadot. En algunas de ellas incluso podemos constatar que cada uno de los artistas, algunos careciendo de fuentes fidedignas de información, interpretaban equivocadamente ciertas escenas bíblicas
y vestían con ropajes de su época a personajes de un tiempo muy anterior. Habitualmente las figuras eran sumamente alargadas, los ojos y manos también se exageraban y por lo general eran muy grandes con la finalidad de dotar una mayor expresividad a las figuras. No existía el concepto de la perspectiva y las figuras se superponían unas con las otras, lo que a veces suponía un problema y cierta confusión en la composición. Las figuras más importantes se destacaban por sobre las otras, simplemente superponiéndolas y ocupando lugares preponderantes. Ya hacia el siglo XIV se comienza a notar un mayor interés por el espacio pictórico y vemos aparecer las primeras señales de perspectiva con influencia de pintores del primer Renacimiento italiano y de los primitivos maestros flamencos. Interesante también resulta observar que independientemente de tratarse de ilustraciones sobre una temática religiosa y ya con motivos meramente decorativos, los artistas de la época utilizaban elementos muy habituales en manuscritos medievales de diferente origen. Incluso muchos de ellos eran simplemente copias de los creados por otros artistas. Vemos así que algunas criaturas místicas puede que hayan pasado al arte folclórico judío a través de la heráldica medieval. De aquí la aparición de grifos y unicornios, águilas de doble cabeza, aves y peces fantásticos. Casi siempre había ricos diseños florales que servían de fondo al variado conjunto de estos animales alegóricos. Sin duda, el bestiario animal utilizado por los artistas judíos ha tenido numerosas interpretaciones, incluso muchas de ellas también procedentes del mundo greco-latino, bizantino y persa. Las aves, en términos generales, representaban el bien, ya que la característica de volar y ascender simbolizaban lo espiritual, aquello que se alejaba de lo terrenal. La cigüeña, por ejemplo, poseía dos características que la hacían objeto de muchas ilustraciones. Era monógama y comía serpientes, que a su vez eran la representación del mal. El águila, el león, representaban la fuerza y la nobleza, eran los guardianes del templo. También los grifos con cabezas y alas de águila y cuerpo de león eran símbolos positivos. En cambio, encontramos como animales relacionados con el mal, en primer lugar, la serpiente, símbolo por antonomasia del pecado original, el mono, el conejo, la liebre, el jabalí y el cerdo por ser animales considerados lujuriosos, sucios y perezosos. No obstante, para algunos estudiosos, existen diferentes interpretaciones. Algunos asocian al conejo o a la liebre con el pueblo judío y a sus enemigos, con los perros que le persiguen, tal cual se ve en una imagen que aparece en una Haggadah Ashkenazí, como la de Praga, de 1526. En España hay que tener en cuenta las sistemáticas destrucciones que el patrimonio cultural hebreo ha sufrido a lo largo de los siglos, siendo los libros precisamente algunos de los objetos que con más inquina han sido arrasados. La expulsión de los judíos supuso el traslado de los códices más notables a otros países, siendo las bibliotecas rusas, portuguesas, francesas, holandesas, británicas, norteamericanas o israelíes las que hoy custodian el conjunto de códices provenientes de Sefarad. Por el contrario, el panorama de los códices sefaradíes conservados en España es desolador. Con la expulsión de 1492 se acabó la producción de manuscritos hebreos sefaradíes, al menos en lo que se refiere al territorio español. No obstante, se continuaron produciendo otras Haggadot de origen sefaradí, allí donde se encontraban judíos de ese origen. Entonces tenemos ejemplos como las Haggadot de Portugal, en Italia, Francia, en Marruecos, en Turquía y en Bulgaria. Sin duda, este que hemos hecho es un análisis muy general y sería necesario un examen mucho más minucioso y pormenorizado de cada uno de los manuscritos sefaradim existentes, cosa que por supuesto excede los tiempos que tenemos en este programa. No podemos dejar de mencionar también la innumerable cantidad de Haggadot iluminadas de origen ashkenazí, allí donde se desarrollaron esas comunidades,
fundamentalmente las más numerosas que se realizaron en los países del este europeo. Con el advenimiento de la imprenta, a mediados del siglo XV, las Agadot manuscritas comenzaron a caer en desusos y fueron reemplazadas por Agadot impresas en papel, multiplicándose rápidamente innumerables ediciones. En ellas se incorporaron poco a poco nuevas técnicas, como la xilografía y el grabado en cobre, lo que posibilitó la aparición de magníficas ilustraciones y una excelente tipografía. En la actualidad, hay miles de ediciones de la Agadá traducidas a numerosos idiomas, inclusive al latín, ilustradas o no, y las hay también virtuales. La Agadá, tanto como la conocemos hoy en día, es el resultado de todo este fenomenal desarrollo. Y así termina este excelente artículo de la revista Ariel número 21, que fuera levantado por Tarbut Sefarad y que puede encontrarse también en essefarad.com. Ya falta muy poco, apenas una semana para tener en Argentina a Fortuna Safdie, la gran cantante brasilera de música sefaradí, una de las más destacadas de las cantantes contemporáneas, que dará un único concierto en Buenos Aires junto a su grupo el miércoles 26 de abril a las 8:30 de la noche en el auditorio de la comunidad Amijay. Las entradas pueden adquirirse en internet a través del sistema tuentrada.com o pueden contactarse con nosotros a essefarad@essefarad.com para coordinar la entrega de entradas. También los interesados pueden llamar aquí en Buenos Aires al 15 52 20 60 62. Y sin solución de continuidad, nos vamos a despedir, como lo hacemos siempre, con buena música, y como estamos a full con Fortuna, vamos a hacerlo con una de sus canciones más festejadas, como es su versión de Buena Semana, esta vez en la versión registrada para el disco Celestia, junto a los monjes benedictinos del monasterio de San Benito en San Pablo, como para ir preparándonos de lo que va a ser la noche espectacular del 26 de abril. Yo soy Marcelo Benveniste y espero reencontrarlos en 7 días más, como siempre en Radio Sefarad y en Radio Jai. Haga Pesach Sameach.